fundamentada desde los escritos de la divina voluntad, sabiendo que todo parte de nuestra fe católica, de nuestro magisterio, de la revelación pública, que es la que Jesús nos dejó en las Escrituras, para que nosotros podamos entender vivamente su palabra, desde donde se sostiene nuestra fe y desde donde debemos de comenzar a amar a Dios. Bueno, pues vamos comenzando con nuestra pequeña oración, una oración divina, que sabemos que las oraciones divinas son estos giros que Jesús quiere que el alma vaya aprendiendo para saber orar como Él quiere que oremos, orar como Él oró aquí en la tierra al Padre continuamente, y que ahora quiere que el alma que quiere vivir en la divina voluntad vayamos aprendiendo el lenguaje del cielo para poder conectarnos vivamente con nuestro Jesús. Bueno, pues digamos todos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada. Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, orando en nosotros. Y en esta oración queremos hacer nuestro todas las palabras bellas y hermosas que le dirigiste a nuestra Madre Santísima, Jesús, para nosotros reconocerla como tú la reconoces, como Reina y Madre de toda la familia humana, como tu mamá, Jesús, como tu mamá que dijo su fiat, y así queremos unirnos a ese fiat divino diciendo: hermosa Madre nuestra, que en nosotros estás, haz que a tu Jesús no ofendamos jamás. Por eso de la divina voluntad no nos separes nunca. Reina del divino querer, tómanos sobre tu regazo materno y enséñanos a vivir solo de voluntad divina. Reina soberana, viviendo en la divina voluntad, te pedimos para nosotros y para todos tu santa bendición. Descienda esta como celestial rocío sobre los afligidos y los consuele, sobre los sacerdotes y los nutra de voluntad divina, sobre el mundo entero y los transforme al bien, sobre las almas del purgatorio y extinga en ellas el fuego que las quema. Tu bendición materna sea prenda de eterna salvación para todas las almas. Amén. Fiat, fiat, fiat. Bueno, hermanos, pues con esta bendición tomada de nuestra Madre Santísima, comencemos nuestro programa. Hoy hablaremos de un tema muy bello. Hablaremos del cielo, del paraíso celestial, donde están los bienaventurados. Precisamente el título de nuestro programa se llama Bienaventurados en la divina voluntad. Y no podemos separar los bienaventurados de lo que es el cielo, porque precisamente hablaremos de quiénes son los que habitan en el cielo, quiénes son también los bienaventurados desde el don de la divina voluntad, cómo entender esta dimensión hermosísima de las bienaventuranzas desde el don de la divina voluntad, estos bienaventurados que han tomado las verdades redentoras, las han hecho suyas hasta dar la vida por ellas. Bueno, pues hemos hablado anteriormente sobre el tema del juicio, precisamente fue el martes pasado, estuvimos hablando del juicio desde la divina voluntad, cómo verlo. Sin embargo, cada vez nos damos cuenta que el alma que ha decidido vivir el cielo en la tierra ha dado su vida completa a Dios para vaciarla de sí misma, de su propia voluntad. Por eso entendemos ahora entendemos ahora una concepción más amplia de lo que es el juicio desde la parte divina. ¿Por qué? Porque Jesús dice que un alma que ha vivido en la divina voluntad desde aquí en la tierra, pues él no puede juzgarse a sí mismo. Él no puede decirse a sí mismo que
que vaya, que el alma tiene que reparar por lo que ha hecho. No, porque el alma que vive en la divina voluntad posee la vida de Jesús. Y al poseer la vida de Jesús, pues es imposible que haya un juicio personal en ella, porque es Jesús mismo quien va a ir fundiendo sus actos en los de el alma, y el alma va fundiendo sus actos en los de Jesús. Bueno, sin embargo, podemos entender que ese juicio no se quita, que toda alma vive un juicio. El alma que quiere vivir y que desea vivir el don de la divina voluntad, lo decíamos la semana pasada, su juicio personal lo vive aquí en la tierra. No después de muerto, no, sino que aquí en la tierra es cuando empezamos a vivir ese juicio personal. Bueno, todo esto lo entendimos muy bien desde los escritos del cielo, lo entendemos también muy bien desde nuestras verdades de la fe católica, en donde es un dogma de fe en saber que vamos a vivir este juicio. Nadie se escapa, nada más que de nosotros decidimos dónde vivirlo. Por eso es tan importante entender que un alma que ha decidido entregar su vida a Dios desde aquí en la tierra, su juicio personal lo tiene en la tierra. Y cuando ya, una vez que fallece su cuerpo, bueno, pues este encuentro con Dios va a ser un encuentro divino. Ya no va a ser un encuentro de juicio, sino un encuentro divino, porque Dios mismo va a encontrar su propia vida en el alma. Bien, pues cada movimiento de nuestro querer nos hace ser hijos de nuestro propio querer, de nuestra propia voluntad, nos hace ser hijos no de Dios en la plenitud, sino nos hace ser hijos de la oscuridad, hermanos, porque Dios es luz, y para que un hijo de Dios sea hijo de Dios necesita ser hijo de la luz. Por eso es tan importante que nosotros vayamos entendiendo cuáles son estas verdades que tenemos que hacer vida. Las verdades, claro, que Dios nos da la vida a todos. Y en esa concepción, al darnos la vida a todos, entendemos que todos, dentro de la voluntad de Dios, vivimos esa paternidad divina en Dios. Es decir, nosotros en esos hijos y Dios en esa paternidad. Pero ¿qué pasa? El Hijo de Dios que ha llegado a perpetuar su vida es el que se llena de luz, no se llena de oscuridad, porque es el Hijo el que toma la decisión de darle la espalda al Padre o de continuar los mismos pasos que el Padre ha mostrado para darnos vida, que es Jesús, es la vida, es el camino, es la verdad. Pero ¿cuántas veces al hacer nuestro querer llenamos nuestros actos de oscuridad? Y estos actos de oscuridad no son actos que son hijos de Dios. Acuérdense que cada acto nuestro, Jesús los nombra como hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos hijos son la vida de Jesús en los actos nuestros. Cada acto va a formar una vida completa, una vida llena de luz de la divina voluntad. Entonces, cuando no hay una verdad divina que se ha hecho vida en el alma, en cada acto nuestro, en cada movimiento, entonces es un acto vacío, es un acto de oscuridad, porque nuestros ojos están más viviendo nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos humanos. Curiosamente, el alma se ciega para poder reconocer las cosas de Dios con claridad. Por eso es tan importante entrar en el ámbito de saber identificar cada movimiento y sentimiento que hay en nuestra alma, para poder identificar qué tanto se mueve nuestra voluntad y así tomar la decisión de dejar ese movimiento humano para esperar en Dios su todo. Y en la medida que tomemos la decisión de tomar la vida de Jesús con amor en cualquier circunstancia de nuestra vida, así también Jesús poco a poco, acto por acto, va
a ir extendiendo su cielo en nuestra alma. Esto es el comienzo de esta charla, hermanos, de esta charla de hablar de los bienaventurados, estos bienaventurados que precisamente han llenado sus actos de luz. Independientemente si haya vivido el don o no lo haya vivido el don, todos han vivido la divina voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios se vive en las verdades divinas, en las verdades redentoras. Solamente que el don de la divina voluntad, lo que nos da y nos otorga a nosotros en la voluntad de Dios, es la explicitación completa de lo que es Dios, para poder entender el movimiento de su adextra y de su adintra, es decir, qué tanto pensaba Jesús, qué hacía Jesús en el interior de su alma, que nosotros no se nos ha expuesto a viva voz en las Escrituras, sino que ahora se nos viene a poner explícitamente en la obra del cielo. Y Jesús quiere que vivamos una vida completa en el adextra y en el adintra, para poder entender lo que es vida de cielo, vida de bienaventurados. Pues hoy precisamente hablaremos de esto, del cielo, donde habitan los bienaventurados. Entenderemos quién habita ese paraíso celestial, esa patria celestial, y cuál es el cielo que Jesús quiere que desde aquí en la tierra alcancemos. Los bienaventurados sabemos que gozan en la patria celestial del amor infinito, la beatitud de Dios, la santidad eterna. Pero, ¿qué diferencia hay entre nuestros bienaventurados que han dado su vida por Jesús anteriormente al don, a un alma que ha vivido el don desde aquí en la tierra? Bien, pues comencemos con nuestra preciosa palabra de Dios, las Escrituras, que ella nos abre el camino para poder entender este tema bellísimo, que probablemente este tema es un poquito largo, pues a lo mejor lo hablaremos en 2 programas, ¿verdad? Pero para poder entender esta dimensión tan grande de lo que es los bienaventurados, ya que es muy amplio entender desde nuestro magisterio cómo Dios nos va llevando a través del conocimiento divino en las Escrituras a conocer la vida del cielo desde aquí en la tierra, es decir, el cumplimiento del Padre Nuestro. Bueno, primeramente es importante que tomemos o retomemos lo que son las bienaventuranzas, que es aquí donde nos habla clarísimamente en Mateo capítulo 5, versículo del 3 en adelante. Nos habla de quiénes son estos bienaventurados. Nos habla de bienaventurados los que son pobres de espíritu. Es más, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu es aquellos que han querido llegar a su nada, han querido tomar la humildad, la humillación para alcanzar la nada, pero Jesús dice que Él nos ayudará a encontrar esa nada. Los bienaventurados que lloran, pues ellos serán consolados. Los que lloran son los que han entregado la vida por Dios, y cada lágrima la han unido a las lágrimas de Jesús, porque son los que lloran por las almas, los que lloran para poder entregar esa vida divina y querer tener todo de Dios. Ese es el llanto de los bienaventurados. No es un llanto de dolor aquí en la tierra por pérdidas humanas o pérdidas de bienes materiales. No, se trata de llorar con las lágrimas de Jesús, de llorar por las mismas intenciones que Jesús lloró, porque muchas almas no iban a tomar el don de la redención y el don de la divina voluntad.
Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y de los humildes, Jesús nos lleva a entender cuál es la verdadera humillación que Él vivió. Los humildes son aquellos que han despojado todo para poder tomar la tierra de Jesús. ¿Cuál es la tierra de Jesús? Su humanidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. ¿Pero cuál justicia? ¿La justicia humana? No, hermanos, no es la justicia humana, ni tampoco la justicia que habla la teología de la liberación, que es muy riesgosa. Entender una justicia de Dios desde la justicia social no va por ahí, sino que el hambre y la sed de justicia son aquellos mártires que han entregado su sangre, aquellos mártires que han luchado para poder ahora pagar con su sangre y unirse al mismo pago que hizo Jesús por nuestra vida, que pagó con la sangre nuestra vida, con su vida pagó nuestra vida. Es la justicia para que el reino de Dios se extienda, para darle la justicia a Dios por tantos bienes que nos ha dado, bienes divinos, bienes sacramentales, bienes del don de la divina voluntad. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Jesús quiere que tomemos su misma misericordia. Y la misma misericordia de Dios es tomar y hacer nuestra la humanidad de Jesús en la cruz. Tomar y hacer nuestra su pasión dolorosa. Esa es la verdadera misericordia, la que nos enseña a anular nuestra voluntad humana para poder vivir la plenitud y aceptar cada desprecio humano, cada obstáculo que nos pongan las criaturas, tomarlo como la misericordia más grande, porque Dios nos da en abundancia para que nosotros podamos arrepentirnos, para que podamos nosotros tomar los actos redentores y poder mirar a Dios, la misericordia infinita, ríos de misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Estos limpios de corazón que han llegado a lavar su alma desde aquí en la tierra. Estos limpios de corazón que Jesús nos dice en el libro del cielo, que son los que han retornado a la inocencia, al alma transparente, como un recién nacido que ha sido bautizado, que Jesús lo retorna a la inocencia del amor, la inocencia del alma. Bienaventurados los que procuran la paz. ¿Cuáles son estos que procuran la paz, que serán llamados hijos de Dios? ¿Quién es la paz? Jesús es la paz. Y al saber que Jesús va entrando a nuestra alma con el don de la divina voluntad, sabremos y entenderemos que el único termómetro para poder identificar que el don se está extendiendo en el alma es que en cualquier circunstancia tendremos paz. Es cuando sabremos que Jesús está habitando en nosotros. Nada te turbe. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. La persecución, hermanos, es siempre, porque la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo, siempre va a ser perseguida. Y siempre va a ser perseguido aquella alma que quiera vivir en la divina voluntad. Porque al vivir en la divina voluntad va a haber una persecución tan sutil que es muy importante lo que Jesús le dice a Luisa. Atentos, atentos para que no siempre estemos fundidos en Dios. Bienaventurados los que cuando los insulten y los persigan. Bienaventurados cuando digan en contra tuya por mí cosas falsas
la causa de mí, es decir, sufran por causa de mí. Jesús lo dice, fíjense, es tan importante, hermanos, entender esta bienaventuranza. Sufrir por causa de Cristo es la mayor gloria desde aquí en la tierra, porque nos estamos uniendo a la verdadera cruz. Y por último dice, regocíjense y alégrense, porque la recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Bueno, hermanos, estas preciosas bienaventuranzas que muchas veces no se entienden, se explicitan perfectamente desde el don de la divina voluntad. Pero ¿qué pasa? Hemos visto a lo largo del trayecto de nuestra historia de la salvación y a lo largo del trayecto de la historia de nuestra iglesia, grandes santos que han entregado su vida haciendo vida estas bienaventuranzas. Sin embargo, Jesús es muy claro. Jesús dice que el alma que ha vivido en la divina voluntad desde aquí en la tierra, el día en que le toque vivir en la patria celestial, en el cielo, será un alma que habrá adquirido no una o dos bienaventuranzas, sino todas las bienaventuranzas estarán contenidas en ella, porque Jesús vivió cada una de las bienaventuranzas, las vivió en carne propia, y este es el don más grande, entender las bienaventuranzas desde la vida de Jesús en el alma, sabiendo que el camino para poder vivir el cielo en la tierra es hacer vida todas las bienaventuranzas entendidas desde el don de la divina voluntad. Hermanos, pues es claro Jesús. Jesús le dice a Luisa que el cielo existe una salvación y que esa salvación es el cielo. Pero son muchos los medios para llegar. Como una sola es la cruz, pero hecha de varios trozos de madera. Jesús habla de esta hermosa virtud de la cruz para poder entender el sentido de las bienaventuranzas desde aquí en la tierra. Veamos lo que dice en el volumen 2, fíjense, un volumen desde los primeros volúmenes, cómo Jesús va encaminando hacia este tema de los bienaventurados. Dice Jesús, muchas son las llagas que me hicieron sufrir en mi pasión, pero una fue la cruz. Esto significa que muchos son los caminos por los cuales atraigo a las almas a la perfección, pero uno es el cielo, en el cual estas almas deben unirse. Así que, equivocado a aquel cielo, no hay algún otro que pueda volverlas bienaventuradas para siempre. Jesús es muy claro. Cuando estamos hablando de cielo, hermanos, es decir, donde habitan los bienaventurados, no hay más. El único camino, ¿cuál es? Es la cruz. Jesús lo dice aquí claramente. Muchas son las llagas que me hicieron sufrir en mi pasión, pero una fue la cruz. Esto es, que muchos son los caminos por los cuales atraigo a las almas a la perfección, pero uno es el cielo, y todos debemos unirnos a este cielo, porque no hay otro cielo, no hay otro camino para llegar al cielo más que hacer nuestra la vida de Jesús en la cruz, esta cruz santa, cruz gloriosa, que nos muestra el camino de los bienaventurados en el don de la divina voluntad. En este mismo pasaje nos dice, mira un poco, una es la cruz, pero de varios leños fue tomada dicha cruz. Esto quiere decir que uno es el cielo, pero varios los lugares que este cielo contiene, más o menos gloriosos,
y a medida de los sufrimientos sufridos acá abajo, más o menos pesados, serán distribuidos estos lugares. Aquí está la clave, hermanos. Jesús nos está hablando precisamente de que en la patria celestial habrá varios lugares que el cielo contiene. ¿Y en qué va a consistir estos lugares que el cielo contiene? Pues en la medida en que nosotros vayamos conociendo a Jesús, ¿en dónde? En el sufrimiento, sufridos desde acá abajo, es decir, hechos vida. Vamos a conocer estas medidas del sufrimiento que implica entregar nuestra voluntad. Este es el sufrimiento mayor, el sufrimiento que más goza a Dios, porque es lo que nuestro Jesús entregó completamente. Entregó su voluntad para entregar la nuestra. Entonces, hermanos, entendamos el sentido del sufrimiento desde la entrega de nuestra voluntad. Y es aquí donde Jesús dice, ¿qué tanto hemos entregado nuestra voluntad? Para saber qué lugar del cielo, en qué lugar del cielo estaremos. Bueno, pero los efectos de la gracia en los bienaventurados y en los piadores en la tierra, vamos viendo qué característica tiene esta gracia. Porque sabemos que cuando hablamos de bienaventurados, estamos hablando de felices, de aquellos que son felices. Por eso los bienaventurados es un sinónimo de felicidad. Entonces es esto, vamos entendiendo cómo es el efecto que tiene la gracia de Dios que hemos adquirido desde aquí en la tierra para vivir verdaderamente felices. Y cómo esa gracia la podemos, cómo este cielo, cómo el efecto de esta gracia lo podemos empezar a vivir desde aquí en la tierra. Jesús le dice a Luisa, hija mía, ¿sabes tú qué cosa hace mi gracia? Mi gracia hace feliz el alma de los bienaventurados, comprensores, y vuelve feliz el alma de los viadores, con esta sola diferencia, que los bienaventurados que gozan y se deleitan, los compresores gozándose y deleitándose, y los viadores trabajando y poniéndola en comercio. Así que quien posee la gracia tiene en sí misma el paraíso, porque la gracia no es otra cosa que poseerme a mí mismo, y siendo yo solo el objeto encantador que encanta todo el paraíso y que formo todos los contentos de los bienaventurados, el alma, poseyendo la gracia, donde quiera que se encuentre, posee su paraíso. Bueno, aquí está claramente, nos está haciendo una distinción Jesús. ¿Cuál es la diferencia en aquellos bienaventurados que ya gozan en el cielo y aquellos bienaventurados que Jesús le llama las almas viadoras, que están viviendo su cielo ya desde aquí en la tierra? La diferencia es que los bienaventurados que están en la patria celestial gozan y se deleitan de los bienes de Dios, y los bienaventurados, es decir, las almas viadoras que están adquiriendo aquí la gracia de Dios, están trabajándola y poniéndola en comercio. Quiere decir que la están extendiendo, llevando a todas las almas. No hay más, hermanos. Jesús dice, yo soy la gracia. Y en la medida en que nosotros vayamos adquiriendo la gracia de Dios, es decir, la gracia santificante, la gracia esencial, esta gracia esencial que es Jesús en nosotros, en ese movimiento divino, vamos a ir poseyendo la vida de Jesús en nosotros. Entonces, para ir al cielo es necesario llenarnos de Jesús y de todas
sus virtudes divinas en nuestro interior. Pero Jesús lo dice claramente en el volumen 3, mayo 18 de 1900, dice: para que el alma llegue a vivir este cielo aquí en la tierra, tiene que llenarse de mí a tal grado hasta desbordarse fuera. ¿Por qué? Porque la humanidad de Jesús así fue. La humanidad de Jesús desbordaba el Verbo eterno, traspasaba, trascendía la humanidad de Jesús. Así quiere que nosotros también, al poseer la vida de Jesús plenamente, desborde de gracia, de amor y de vida nuestra alma. Por eso el alma aviadora, es decir, el alma que vive aquí en la tierra, pues va a tener que empezar a llenarse de Dios para poder vivir esta plenitud desde adentro. Esta es la tarea principal que nos marca el don de la divina voluntad. Empezar en nuestra interioridad. Por eso Jesús le dice a Luisa: ten valor, no temas, procura llenar tu interior de mí, enriquecerlo con todas las virtudes hasta que se desborden fuera, y cuando llegues a desbordarlas, entonces te llevaré al cielo y terminarán todas tus privaciones. Y después de esto ha agregado, tomando un aire afligido: hija mía, reza, porque están preparados 3 diferentes días, unos lejos del otro, tempestades, granizadas, rayos, inundaciones que causarán el gran daño a los hombres y a las plantas. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Que es tan necesario desbordarnos en su amor, desbordarnos en su divinidad, en la medida que hagamos lo mismo que Jesús aquí en la tierra: orar en forma continua para reparar tanto que Jesús quiere para que las almas estén preparadas para recibir el don divino. Por eso, hermanos, para poder llegar a este grado de desbordarnos fuera, Jesús pone condiciones para poder participar de la fiesta del cielo. Sí, esta fiesta a la que todos hemos sido invitados, la fiesta de la patria celestial, una fiesta que se pretende vivir desde aquí en la tierra. Pero ciertamente hay condiciones. ¿Por qué? Porque así como en la parábola del banquete había una condición para poder entrar al banquete, que era tener el vestido de fiesta, así también Jesús le dice a Luisa, le dice en el volumen sí, de los primeros 3, 20 de mayo de 1900, le dice: toda la naturaleza invita al reposo, pero ¿cuál es el verdadero reposo? Es el reposo interior y el silencio de todo lo que no es Dios. Vamos repitiendo esto, hermanos, porque esto es un punto clave para que nosotros podamos entender lo que es vida de cielo desde aquí. Es decir, entender estos primeros pasos que Jesús nos está diciendo para poder llenarnos todo de Él hasta desbordarnos fuera. La primera condición es, nos invita Jesús al reposo, pero un reposo interior. El silencio de todo lo que no es Dios. Y vamos haciendo un recuento de nuestra vida. ¿Qué tanto de lo que hacemos? ¿Qué tanto de lo que vivimos? ¿Qué tanto de nuestros pensamientos están fuera de Dios? Jesús nos pide el silencio de lo que no es Dios. Entonces se está refiriendo al silencio de nuestros pensamientos, de lo que continuamente nos quita el pensamiento de Dios. Pero también Jesús le dice, si esto es necesario para el cuerpo, es decir, estar en silencio,
mucho más para el alma. Es necesario reposarse en su propio centro, que es Dios. Pero para poderse reposar en Dios, es necesario el silencio interior, como al cuerpo le es necesario el silencio exterior para poderse plácidamente dormir. Pero ¿cuál es este silencio interior? Es hacer callar las propias pasiones, teniéndolas en su lugar. Es imponer silencio a los deseos, a las inclinaciones, a los afectos, en suma, a todo lo que no llama a Dios. Ahora, ¿cuál es el medio para llegar a esto? El único medio y de absoluta necesidad es deshacer el propio ser y reducirse a la nada, como era antes de que fuera creada. Y cuando se haya reducido a la nada su ser, retomarlo una vez más, pero en Dios. Hermanos, creo que tenemos que leer esto una y otra vez, porque nosotros podemos ir ya en volúmenes muy avanzados, pero no entender estas condiciones que nos está diciendo Jesús para poder vivir la verdadera bienaventuranza. Una bienaventuranza divina, una bienaventuranza a la que nos invita a entrar en nuestro interior, a ordenar nuestra vida interior en el reposo de Dios. Por eso tenemos que quitar todo lo que no es Dios. Tenemos que ver como una primera necesidad este silencio interno para poder entender las verdades divinas y saber a lo que nos invita nuestro Señor, que es deshacernos de nuestra propia voluntad, de nuestro propio querer humano, para reducirnos a esa nada. Jesús lo va a hacer, reducirnos a la nada mientras estemos nosotros muy atentos. Sin embargo, los vacíos de nuestro amor a Dios deben de ser llenados para entrar al cielo, totalmente transformados en Jesús. Un alma bienaventurada no podrá ser verdaderamente feliz y bienaventurada, es decir, vivir su cielo desde aquí en la tierra, o vivir la beatitud y el gozo eterno en la patria celestial, si no está llena de Dios. Por eso Jesús le dice a Luisa la mira que tengo sobre ti no es de cosas prodigiosas y de tantas otras cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra, sino que mi mira es absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa en ella. Hija mía, para llegar perfectamente a hacer uno nuestro querer, el alma debe volverse invisible, debe imitarme a mí, mientras lleno el mundo con tenerlo absorbido en mí y con no quedar absorbido en él, me vuelvo invisible y de ninguno me dejo ver. Esto significa que no hay ninguna materia en mí, sino que todo es purísimo espíritu, y si mi humanidad asumida tomé la materia, fue para asemejarme en todo al hombre y darle un ejemplar perfectísimo de cómo espiritualizar esta misma materia. Entonces el alma debe de espiritualizar todo y llegar a volverse invisible para poder hacer fácilmente una sola voluntad con mi voluntad, porque lo que es invisible puede ser absorbido en otro objeto. De dos objetos con los que se quiere formar uno solo, es necesario que uno pierda la forma propia. De otra manera, jamás se llegará a formar un solo ser. Aquí está, hermanos. Esta es la condición. Hacer nuestra alma transparente. Porque es la única manera en que se fusionen dos materias, cuando una de ellas se vuelve transparente.
y la única materia que es divina y que es perfecta es la de Jesús. Entonces nos toca a nosotros nuestra alma hacerla tan transparente que pueda fusionarse en la materia de Jesús, es decir, en los actos de Jesús. Pero ¿cómo llegar a esta transparencia, que es precisamente la que tienen todos los bienaventurados? Con una sola característica: la voluntad y el amor fusionados. El amor divino. Tenemos que llenar nuestra vida de amor. Solo así nuestra voluntad estará dócil a la de Dios, pero de un amor divino, como ya lo hemos dicho en otros programas. Jesús dice: basta decirte, para hacer que tú te enamores y cooperes cuanto puedas por parte tuya, para llenar a tanto que el alma que llega a vivir solo de mi querer es reina de todas las reinas, y su trono es tan alto que llega hasta el trono del Eterno y entra en los secretos de la augustísima Trinidad y participa en el amor recíproco del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, cómo todos los ángeles y los santos la honran, los hombres la admiran y los demonios la temen, descubriendo en ellas al ser divino. Esta es la bienaventuranza, hermanos. Esta es la bienaventuranza real, la que nos invita a vivir esta vida interior y ordenarla, a que nos invita a vivir más la prudencia y más el amor de Dios, para poder vivir en esta interioridad al alma que quiere a la vida de Dios en nosotros, la vida de Jesús en nosotros. Bien, pero el amor, hermanos, de todo el cielo por Jesús no lo satisface ni lo contenta si no estuviera unido al amor de los viadores de la tierra. Fíjense qué hermosura. Vamos entrando a entender la bienaventuranza de la divina voluntad. Jesús dice: ni el amor de todo el cielo lo satisface ni lo contenta, porque le hace falta un amor más, que es el amor del alma viadora, que es la que está aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el amor del cielo que le dan los santos y que viven en ese amor divino y que lo toman y se gozan de ese amor divino, dice, es un amor que le hace falta a la iglesia militante, porque Jesús es amor infinito y la iglesia triunfante, militante y purgante deben de estar unidos en una sola voluntad, pero en un solo amor. Por eso a Jesús le hace falta el amor del alma viadora, la de aquí en la tierra, porque desde aquí en la tierra el alma que ha vivido el amor divino, el amor de la divina voluntad, este amor penetrante hacia que vincula al alma con Dios, es la que empezará a vivir la verdadera bienaventuranza plena y completa desde aquí en la tierra. Jesús le dice a Luisa, más bien es Luisita la que dice: dime, bien mío, ¿qué tienes que estás tan sufriente? Permíteme que te quite esas espinas que no poco te atormentan. Pero Jesús no me respondía, es más, ni siquiera escuchaba lo que yo decía. Entonces me he puesto a quitar aquellas espinas, una por una, y después las he puesto sobre mi cabeza. Ahora, mientras esto hacía, he visto que en lugares lejanos debía suceder un terremoto que haría matanza de gente. Después Jesús ha desaparecido y yo he regresado en mí misma, pero con suma aflicción mía, al pensar en el estado sufriente de Jesús y en las desgracias de la miserable humanidad. ¿Qué es lo que hace aquí Luisa?
lo que hace Luisa es esto, trabajar por el reino, hermanos, porque ella está ofreciéndose, está tomando la corona de espinas de Jesús y la está tomando voluntariamente para ofrecerse como víctima por todas las almas y que estas almas lleguen a vivir y a entender el don de la divina voluntad. Esto es lo que hace un alma aviadora, entregarle el verdadero amor a Jesús, un amor que implica la renuncia de nuestra propia voluntad. Por eso Jesús dice que oh gozo eterno de los bienaventurados que se viven desde aquí en la tierra, porque ni todo el amor del cielo que le dan tantos santos, Jesús se goza tanto que un alma, del amor de un alma que le entrega desde aquí en la tierra, pero no un amor humano, sino un amor divino. Por eso, la tierra debería ser una sola cosa con el cielo en cuanto al amor, a la alabanza y al agradecimiento al Señor. Luisa lo hace con los ángeles y los santos a nombre de toda la tierra. Y vamos aprendiendo esta acción de los bienaventurados en la divina voluntad. ¿Cómo lo hace Luisa? ¿Cómo toma y hace suyo todo el amor de los santos, de todos los bienaventurados, todo el amor de todas las criaturas que no se lo dan? Jesús dice, hija mía, alejémonos por poco lo que nos aflige y reconfortémonos mutuamente. Mientras esto decía, ha comenzado a acariciarme y a besarme, pero era tanta mi confusión que no me atrevía a devolverle los besos y las caricias. Y él agregado, ¿cómo? Yo te reconforto a ti con besos y caricias, y tú no me quieres reconfortar a mí, dándome tus besos y tus caricias. Así he sentido, con la confianza de pagarle con la misma moneda, y mientras esto hacía, ha desaparecido. En numerosos volúmenes, hermanos, Jesús habla qué significa un beso y una caricia desde el interior, desde la divina voluntad. No es como nuestra naturaleza caída ha pensado, no es desde la exterioridad del cuerpo, sino es el beso del alma, que implica ese beso donde se fusiona la voluntad humana para poder vivir en la voluntad divina en cada uno de nuestros actos. Este es el beso de amor que más encanta a Jesús. ¿Y cuál es la caricia que le dan los bienaventurados al amado? La caricia es el giro, el te amo constante, porque estos son los actos internos que harán la fusión del alma con Dios, la fusión de esta alma transparente, que lo único que va a hacer es que cada acto suyo los va a entregar para poder vivir este gozo eterno desde aquí en la tierra. Por eso, hermanos, la multitud de los santos en el cielo clama pidiendo a Dios que hagan uso de su justicia sobre los habitantes de la tierra. Este uso de su justicia, ¿por qué? Porque es lo que nos dice en el Apocalipsis. En el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis es muy interesante. Pero viene una frase que nos habla de aquellos mártires que han derramado su sangre y que ahora piden venganza al cielo por la sangre que derramaron. ¿Cuál es esta venganza divina? La venganza divina es esta, que su sangre tenga verdadero cumplimiento en la sangre de Jesús, para que sea derramada en todas las almas y pueda esa sangre, junto con la sangre de tantos mártires, poder llevar los bienes de la redención y los bienes de la divina voluntad a todas las almas, disponerlas para que sepan amar y reconocer a nuestro Dios como nuestro Padre.
Por eso, esto es, hermanos, el alma que vive desde aquí en la tierra, estas bienaventuranzas, y puede entender que en la materia de Dios solamente podemos encontrar este gozo eterno, es tan necesario que nosotros conozcamos que el bienaventurado que vive aquí en la tierra es un bienaventurado que trabaja por la extensión del reino, porque solamente así va a poder encontrar el gozo y la felicidad en Dios, trabajando, entregando nuestra vida y girando, dándole el te amo Jesús, reparando constantemente. No a través de charlas absurdas en donde saber quién tiene la razón y quién no, no, sino en rehacer y reparar, entregar nuestra vida a Dios. Este es el trabajo del bienaventurado. Jesús le dice a Luisa: hija mía, era necesario que te suspendiera, de otra manera tú me habrías obstaculizado y yo no podría estar libre. Además, ¿cuántas veces no he hecho yo lo que tú has querido? Ah, hija mía, es necesario que en el mundo lluevan flagelos. De otra manera, por cuidar los cuerpos se perderán las almas. Esto es, hermanos, Jesús quiere que nosotros trabajemos. Y luego dice: dicho esto, ha desaparecido, y yo me he encontrado fuera de mí misma, sin mi Jesús. Por eso lo iba buscando, y en ese momento veía en el cielo un sol diferente del sol que nosotros vemos, y junto una multitud de santos, los cuales al ver el estado del mundo, la corrupción y cómo se hacen las befas de Dios, todos a una voz gritaban: venganza de tu honor, de tu gloria, haz uso de la justicia, mientras el hombre no quiere reconocerte más los derechos de su Creador. Pero como hablaban en latín, yo pensaba que fuera este el significado. Al oír esto, yo temblaba, me sentía helar e imploraba piedad y misericordia. Bueno, aquí está, hermanos, lo que acabamos de decir. La multitud de los santos quieren que el mundo, quieren que las almas viadoras reconozcan a Dios. Por eso piden esta venganza al cielo. Venganza divina, que es que su sangre derramada, que su muerte de estos santos tenga gloria en Dios para hacer caer esta lluvia de gracias y bendiciones. Pero ¿quién va a mover a Dios? ¿Quién es el único que lo mueve? Los bienaventurados, hermanos, los bienaventurados. Bueno, pues parece que se nos está terminando el tiempo. Nos quedan ya escasos 2 minutos para terminar. Miren, apenas hemos entrado a la introducción de este tema. Un tema tan interesante que lo podamos entender y vivir para saber cuál es mi función aquí en la tierra como bienaventurada del cielo divino y cómo ir adquiriendo este cielo divino para poder vivir la felicidad, esta felicidad eterna. Cómo poder entender a los santos en el gozo eterno que están viviendo ya desde el cielo. Por eso es tan importante que continuemos este tema. Para la siguiente semana vamos a continuar y en el sentido de saber entender en qué consiste la vida de los bienaventurados en el cielo y qué es esto, cuál es el cielo que nos está pidiendo vivir aquí Jesús. La vida de los bienaventurados, hermanos, entender que hay distintos niveles de cielo, que hay distintas coberturas de amor divino en el alma que ha vivido en la divina voluntad y en el alma que ha vivido el don de la divina voluntad. Pues es entender que tenemos nosotros una meta y nuestra meta es Dios. Nuestra meta es poseerlo, es llenarlo.
que entendemos que la felicidad solamente se vive en el cielo, pero está en nosotros entender desde dónde queremos vivir este cielo. ¿Cuáles son las características de este cielo que nos está invitando a Jesús desde el interior, como lo acabamos de escuchar? Nos está invitando a trabajar nuestro interior. Este es el primer paso, quitar todo lo que no es de Dios, todos nuestros pensamientos, nuestras acciones que nos alejan de Dios, para poder trabajar fuertemente en la interioridad. ¿Queremos vivir el cielo en la tierra? ¿Queremos vivir las bienaventuranzas todas unidas en la vida de Jesús en nosotros? Bueno, hermanos, pues este es el comienzo de este tema. Continuaremos el siguiente martes hablando de las bellezas del cielo. Muy buenas noches, hermanos. Se despide Carla Lombardi en un programa más de Vida de Cielo aquí en la Tierra. Los invito a continuar con nuestro programa de las meditaciones de la Reina del Cielo en la Divina Voluntad, con, ahora en ausencia de Maru, pues estaré yo, y el que lo dirige este programa será Miguel. Muy buenas noches y hasta pronto, hermanos. Que Dios los bendiga.